El manifiesto de Fernando V. Dos Palitos tras el golpe de la de Riego, 1820. Nos encontramos ante el manifiesto de Fernando V. Dos Palitos tras el golpe de Riego. Este fragmento del manuscrito original es de fuente primaria, ya que no ha sido modificado ni manipulado antes de llegar a nosotros. Tiene un carácter público, ya que en el manifiesto se dirige a la nación y es el texto narrativo, ya que este es un manifiesto. El autor del manifiesto fue Fernando V. Dos Palitos, el hijo de Carlos I V, antiguo rey de España. La idea principal del texto es el restablecimiento de la Constitución de Cádiz del año 1812. Este manifiesto fue escrito posteriormente al golpe de Rafael de Riego, el cabecilla de una compañía de soldados. Este golpe, con tal de que Ferran V.II restableciese la Constitución redactada en Cádiz en 1812 durante el mandato de José I de Bonaparte. Cuando Fernando V.II regresó a España, incumplió la promesa que había hecho, restableció el antiguo régimen, declaró nulas la Constitución e inició una persecución de los liberales. Este actuaba como si no se pudiese volver a la situación anterior al 1808 sin emprender ninguna reforma durante los meses siguientes a su llegada. Restauró antiguas instituciones y el régimen señorial. Durante su mandato empeoró el proceso de emancipación de las colonias americanas, y aunque se intentó dar solución a estos y muchos más problemas surgieron, no se pudo hacer nada. Esto provocó un descontento general, por lo que la sociedad española, sobre todo liberales en persona, con los pronunciamientos militares, hasta que en 1820, 6 años después del regreso de Fernando, sucedió el pronunciamiento de Rafael de Riego, que buscaba que se restableciese la Constitución de 1812. Esto hizo que las nuevas Cortes iniciasen una obra reformada que terminaría con el antiguo régimen. El derecho de Santarém de Carlos María Isidro, 1833. Nos encontramos ante... Este fragmento pertenece al texto anteriormente dicho. Este es de fuente primaria. Es el texto original sin cambios. Es de fuente pública. Es un texto narrativo. El autor del texto es Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando V.II. Este fue uno de los pretendientes carlistas tras la muerte de Fernando V. Dos Palitos, junto con Isabel II. El tema principal del fragmento es la candidatura del trono tras la muerte del rey, y las ideas secundarias son las desgracias que soportó el rey bajo su mandato. Este texto fue escrito tras que Carlos María Isidro se enterase de la muerte de su sobrino, el entonces rey de España, aunque a partir de este acontecimiento empezarían las disputas entre carlistas. Apoyaban a Carlos María Isidro y los isabelinos apoyaban a Isabel, hija de Fernando V. Dos Palitos.
En 1833 fue el año con el que Fernando V. Dos Palitos, tras su muerte, los partidarios de Carlos María iniciaron una insurrección armada contra los defensores de la legalidad del del mandato al trono de Isabel II, hija de Fernando V. Dos Palitos. Los carlinos, defensores de Carlos María, defendían el absolutismo, la Iglesia, la institución vertidora del orden social, el fin del liberalismo. Los isabelinos querían lo contrario a los carlistas, es decir, el fin del absolutismo. Estos dos bandos contrataron en guerra, con un momento de inflexión a favor de los isabelinos, que consiguieron ganar la guerra, aunque en esta murieron aproximadamente 200.000 personas. Posteriormente acabaría siendo uno de los peores de España. La Constitución de 1837. Nos encontramos ante la Constitución de 1837. De fuente primaria, ya que no ha sido manipulado el texto, tiene fuente pública, el destinatario es el pueblo español y finalmente es un carácter narrativo político. La Constitución de 1837 fue firmada por María Cristina, la madre de Isabel II. Cristina estaba en el cargo debido a que su hija, cuando era muy pequeña para subir al trono español. La idea principal del texto es mejorar la sociedad española. Tras redactarse la Constitución, se convocaron las elecciones, las cuales ganaron los moderados. Durante el mandato consolidaron algunos principios básicos del régimen liberal. En 1837 se redactó la Constitución de 1837. Esta, durante el mandato de los progresistas que venían de implantar el régimen liberal. Esta Constitución reconocía la soberanía nacional, la división de poderes. También se redactó que las colonias funcionaban al margen de la Constitución. Se dio luz verde a la ley de imprenta, que controlaba mejor este medio, y la ley electoral, que arregló el sufragio restringido a mayores de 25. Tras esta Constitución se convocaron elecciones, las cuales las ganaron los moderados. Estos suspendieron el funcionamiento de la Constitución, ya que restringían las libertades. También frenaron la desmortización eclesiástica y dieron soporte al clero. Se acentuó la centralización política con un proyecto de ley de ayuntamientos que daba a la corona de nombramiento de alcaldes. Los progresistas recurrieron a una insurrección e hicieron que Cristina se exiliara. La Constitución de no sé qué sanción, 1832. Estamos ante un escrito de Fernando V. Dos Palitos donde confirma la prognática sanción. Este texto es de carácter político-judicial, puesto que se muestra una ley. Por otro lado, la fuente es primaria o histórica, ya que proviene originalmente de un personaje histórico en 1932. En España, Fernando V. ocupó a trono español en 1808, y el destinatario de lo que manifiesta aquí es privado. El objetivo era declarar el decreto. La idea general es confirmar la pragmática sanción, y como idea secundaria sería la razón de lo anterior, el hecho de que Fernando V. Enfermo y pone como heredero a su hijo Isobes. Todo esto es debido a que el absolutismo regresa y se interfirió la
la cuestión sucesoria, Fernando V2 se casó con María Cristina de Borbón en 1829. Más adelante tuvieron una hija, Isabel. Entonces, para poder nombrarla sucesora, el rey promulgó la pragmática sanción. La sanción femenina al trono. Hasta entonces, por la ley, por la ley sálica. Los más conservadores consideraron la sucesión de Isabel, ya que con María Isidro, hermana del rey, sería heredera al trono. Antes de esto hubo una serie de descontentos históricos importantes, como puede ser la pérdida de las colonias americanas que acabó con la crisis de la época. Vino a la crisis de la época. Posteriormente, en 1825, el rey buscó colaboración con el secreto moderado de la burguesía y propuso un nuevo ministro de Hacienda que impulsó una reforma fiscal. Esto incrementó la desconfianza de los sectores de la corte. Estaban descontentos con el mandato porque no restableció la Inquisición y no actuaba contra los liberales. Las consecuencias de la democracia, de la pragmática sanción fueron que los conservadores están de desacuerdo y ocurren los levantamientos históricos o posteriores. Esto exigía restablecer la Inquisición, el cierre de universidades y la sucesión de las imprentas. Hicieron manifiestos con el objetivo de abolir al rey, advirtiendo del influente con los. Por otro lado, María Cristina gobierna y puso apoyo en el ejército y los burgueses, con el objetivo de acercarse a los liberales, y suprime instituciones para que el retorno al antiguo régimen, y promulga una amplia dinastía o amnistía para que los liberales exiliados regresen. Por último, podemos decir que el texto es subjetivo porque es desde el punto de vista de Fernando V2. Estatuto Real 1834. Nos encontramos ante el Estatuto Real de 1834. Este fragmento es de fuente primaria ya que no ha sido manipulado y no proviene de un trabajo historiográfico. Tiene fuente pública ya que estaba destinado a que todos los españoles o la mayoría supiesen del documento. Finalmente, el fragmento es narrativo y político, ya que es un estatuto. El estatuto fue creado o encabezado por Martínez de la Rosa, quien fue un poeta, político y diplomático español quien destaca por encabezar el trienio liberal. La idea principal del fragmento es la creación de dos estamentos. Este texto fue creado cuando la monarquía isabelina necesitaba conseguir más soporte. Esto conllevó a nombrar un nuevo gobierno encabezado por Martínez de la Rosa. La insurrección carlina producida años anteriores hizo que la regente María Cristina tuviera una reacción indiferente a este suceso. El gobierno de Francisco Bermúdez, un absolutista moderado, intentó llegar a un acuerdo, pero la inmovilización militar política permitió la expansión del carlismo y las reformas que propuso el gobierno fueron insuficientes para atraer a los liberales. La monarquía isabelina necesitaba apoyo, por lo que nombró a un nuevo gobierno. Es encabezado por Martínez de la Rosa, que propuso el Estatuto Real de 1834. Los liberales entendieron que era una forma para llegar a un pacto con los absolutistas. La situación social de España era muy mala, esto por las epidemias producidas por la falta de alimentos
junto a los ataques carlinos y la iniciación del gobierno enfadaron a la sociedad española. En 1835, la regente María Cristina se vio forzada a crear un nuevo gobierno encabezado por el liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal.